Embarazada de 26 semanas y he decidido no hacer el test O'Sullivan. Y quiero contaros por qué he decidido no hacerlo, ya que me preguntáis un montón. Y los siguientes días pues voy a estar subiendo un poco diferentes glucemias que me han ido dando de comidas y esto. Y quiero que se entienda el mensaje antes de ir subiendo estas glucemias. Para quien no lo sepa, el test O'Sullivan es un test que se hace en el embarazo para medir si la madre tiene diabetes gestacional. Normalmente se da un jarabe de glucosa que tiene muchísima concentración de glucosa, es decir, de azúcar, y se da, depende un poco de los sitios, pero hay sitios donde lo dan en ayunas, hay sitios en donde están diciendo que mejor después de desayunar, hay sitios donde la corta es en ayunas y la larga es después de desayunar, pero yo no he encontrado consenso general. Cada comunidad autónoma hace lo que quiere y claro, no tenemos claro qué es mejor realmente, aunque bajo mi pensamiento, la fisiología y tal, sería más interesante que fuera después de desayunar, porque así lo primero que le metes a tu cuerpo no es esa cantidad tan bestial de glucosa, sino que primero desayunas tu desayuno normal, con tus grasas, tus proteínas, tus carbohidratos complejos, interesantes, tal, mantienes glucosa y ahí te metes el jarabe este, que así hace que no nos volvamos locos en ayunas, que realmente no es lo que espera el cuerpo de nosotros después de tantas horas sin comer. ¿Qué pasa con esta prueba y por qué yo he decidido no hacerla? Primero os quiero remarcar antes de nada que es importante que lo habréis con vuestras ginecólogas y que os den el ok, vuestros matrones, vuestros endocrinos, el personal que os lleve, porque aquí cada uno le lleva un poco diferente las personas que no quieren hacerle los O'Sullivan. Entonces, si ellos os dan el ok y os van a mirar las gráficas y os van a mirar los registros y os van a mirar todo, pues entonces genial. Si no, pues habrá que ver un poco, porque no puede una persona sola plantearse no hacerlo sin un seguimiento médico detrás. O por lo menos no sería lo ideal. Yo en este caso ya tenía clarísimo que no lo quería hacer, pero lo consulté con la gine integrativa con la que estoy, me dio el ok, porque además ella está muy a favor de, pues eso, si no hay necesidad, no hacerlo. Y luego lo hablé con mi otra gine, que está en Alicante, que es con quien quiero dar a luz, y también me dio el ok. Entonces, en principio, no tengo problema. Entonces, estoy tranquila. Personas que no quieren hacer el O'Sullivan, normalmente lo que hacemos es medir glucemias con un aparatito que te pinchas en el dedo y lo mides en ayunas, después de desayunar, 1 hora después de comer, 1 hora después y después de cenar, 1 hora después. Sí que es verdad que depende del caso, si luego da diabetes gestacional se añaden más mediciones 2 horas después y tal, pero bueno, estamos hablando de casos en los que no se quiere hacer los O'Sullivan y aquí lo que esperamos es que no se eleve la glucosa de 140 después de la hora de comer, es decir, después del desayuno, de la comida y de la cena, que se eleve por encima de 140. En ayunas, lo ideal es que no se eleve por encima de 95, pero esto a nivel general para todo el mundo. Y si puede estar por debajo de 90, mejor. Porque tener una glucemia por encima de 100 en ayunas, pues es típico de una persona que tiene resistencia a insulina, que tiene diabetes, que tiene problemas. Una persona que no tiene problemas no debería de tener una glucosa por encima de 100 en ayunas. Pues bien, ¿por qué he decidido yo no hacerlo? El principal motivo es porque en consulta vemos muchísimos falsos positivos. Porque normalmente vienen muchas personas que ya comen muy bien, es decir, comen mejor que yo. Entonces llevan 5, 6, 7, 10 años de su vida comiendo súper bien, apenas comen carbohidratos, apenas comen azúcares y menos aún azúcares simples como es la prueba del O'Sullivan. Entonces, cuando tú llevas una alimentación tan baja en hidratos de carbono durante tanto tiempo, tu cuerpo se acostumbra y es fácil que pierda esa facilidad que tiene de equilibrar la glucosa cuando tú ya no se lo das. Es decir, cuando nuestro cuerpo recibe cantidades tan grandes de glucosa, lo que hace es que entra en pánico, entra en estrés. La glucosa en sangre es tóxica. Hablamos de glucosas altas, ¿vale? Entonces, lo que hace es que vierte un montón de insulina y eso hace que la glucosa se vaya enseguida. Claro, si tu cuerpo ya no está acostumbrado a esto, pues es más difícil que entienda. Entonces va a vertir poquito insulina y es más probable que nos den las glucosas un poco más altas después de la prueba. ¿Qué pasa? Que a todas os están mandando a las curvas largas, porque están dando un poco alteradas las cortas. Y las largas, además de pasarlo fatal, vuelve a no ser concluyente y todo el rollo este. Entonces, ¿qué pasa? Que ponen la etiqueta de diabetes gestacional y lo que tenemos que hacer cuando una persona tiene diabetes gestacional es hacer las mediciones en casa. Es decir, lo mismo que estoy haciendo yo ahora, pues esa persona se lo tendría que hacer después de la prueba O'Sullivan.
Y cuando estamos viendo los registros en consulta, estamos viendo que no se eleva la glucosa. Es que hay casos que no se eleva ni por encima de 120. Es decir, esa persona con su alimentación diaria, con lo que desayuna, con lo que come, con lo que cena, lo que toma media mañana, media tarde, no se le eleva la glucosa en ningún momento. Entonces no es posible. Es decir, una persona que tiene diabetes gestacional, en algún momento se le eleva la glucosa, porque tú en el embarazo tienes más antojos y siempre comes un poco más de hidrato de carbono y tal. Pero si no se te eleva la glucemia, en ningún caso, haces alguna flexibilidad, es decir, tienes algún antojo y no se te eleva, el Ulusullivan nos ha salido alterado, es decir, tienes diabetes gestacional, pues es que casi seguro que es un falso positivo, porque al final esa persona es que estamos viendo que en el día a día no se le eleva. Y es que es muy diferente a las personas que tienen diabetes gestacional, que también vienen a consulta y es que sus registros están claros. Es que se les eleva por encima de 140 fácilmente, les dan glucosas en ayunas altas. Ya os digo, es que hay casos en los que se miden y no nos pasa esto. Pero claro, el O'Sullivan es esta cantidad de azúcar tan grande que tú te metes en ayunas en tu cuerpo, que no está acostumbrado desde hace tantísimos años, pues claro, lo volvemos loco. Entonces mi pensamiento era, ¿qué necesidad tengo de hacerme una prueba que para mí no es la realidad? Una persona que desayuna Chocapics, que desayuna 3 donuts, pues igual, o que desayuna 4 curasanes, que está bien, de forma puntual, pues algún día te los puedes comer, pero si esto es tu normalidad, pues entiendo que te hagas esta prueba, pero no es mi normalidad. Yo en ayunas no me meto esa cantidad tan grande de azúcar. Por eso se hacen las mediciones, es decir, durante 2 semanas, entre la semana 25 y 27, se hacen las mediciones en casa. Ya os digo, siempre controladas con los médicos, es importante. Sí que es verdad que las mediciones en casa no sirven de diagnóstico, el O'Sullivan sí, pero es lo mismo de siempre, o sea, es que todo lo que se sale de lo que dice sanidad no sirve de diagnóstico, pero es importante que sepáis que está esta posibilidad, que cada vez hay más ginecólogos que lo apoyan, más endocrinos que lo apoyan, más matronas actualizadas que la apoyan. Y si tú quieres hacerlo, está bien, es que está muy bien, porque tú te vas a hacer las glucemias con tu comida real, la que tú vas a comer durante 2 semanas, que en 2 semanas varías muchísimo la alimentación y se recomienda, cuando estás haciendo estas pruebas, que varíes lo máximo posible, que algún día te pongas algún antojo, tengamos glucemias reales. Lo que no es normal es que esas 2 semanas te pongas a comer súper bien, súper saludable, cuando pues igual no es lo que hacías anteriormente, ¿no? Pues bueno, comer un poco de todo, ¿no? Así que nada, este es mi principal motivo por el que yo no he hecho la prueba, y ya os digo que antes de no hacerlo lo he hablado con absolutamente todos los médicos que he tenido que hablarlo y me han dado el ok. Entonces, si vuestros médicos os dan el ok, pues también podéis hacerlo así.